Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Los Hinojosos, su historia, entre la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena, escrito por nuestro paisano hinojoseño Valentín Romeral. Gracias también a nuestro paisano, en este caso pintor de profesión, Antonio Izquierdo, por su colaboración en las ilustraciones del libro. Muchas gracias, Antonio. Hoy llegó el gran día, Valentín, de poner en valor todo el potencial histórico de nuestro pueblo, plasmado y escrito en este libro. Un duro trabajo de horas, días y meses, que por fin has hecho realidad. Muchas gracias. Un aplauso. Quiero dar las gracias también a Yolanda Rosalén, delegada de la Junta por la provincia de Cuenca. Muchas gracias por tu presencia. Y también está con nosotros, que le perdonamos porque viene de un acto en Santa Cecilia, en Casa Simarro. Pero bueno, al final has llegado, ¿no, Fátima? Fátima García Sauquillo, diputada provincial de Cultura. Gracias por tu presencia y os dejo con ella. Buenas tardes a todos, perdonadme la tardanza, pero soy diputada de Cultura de tantos y tantos pueblos de aquí de Cuenca y todos están celebrando Santa Cecilia y no podía evitar que ir al mío, que es Casa Simarro. Es para mí un honor estar aquí esta tarde. Yo, cuando me propusieron la idea Valentín y Guillermo, que fueron a mi despacho, dije un sí claramente, no tuve dudas, en el que Los Hinojosos se merecía saber su historia y saber de dónde proviene y por qué ha sido un pueblo uno de los más importantes de lo que es la provincia, en el que ha pertenecido a la Orden de Santiago y al Marquesado de Villena, que es algo inaudito en lo que es en la provincia de Cuenca. Para mí es un placer por el larguísimo y maravilloso trabajo de Valentín. Ha sido un placer trabajar con él porque todo ha sido facilidades. Y estamos de enhorabuena porque en la provincia de Cuenca lo que necesitamos es conocer nuestras historias, conocer lo que es nuestro pasado y que alguien como Valentín, que altruistamente se ha dedicado a indagar en la historia de los hinojosos. Para mí es algo que es muy importante, que todos los pueblos tengan su historia y que alguien como Valentín se preocupe por estas cosas. Para mí es algo maravilloso y como diputada de Cultura voy a apoyar este tipo de propuestas siempre en todos los pueblos. Pero qué decir de Valentín. Valentín es una persona maravillosa, al igual que Antonio Izquierdo, en el que ha hecho los dibujos, y creo que yo, que no soy de Los Hinojosos, me quedó claro que desde dónde partía la Orden de Santiago y desde dónde partía el Marquesado de Villena, desde el problema que hubo con un juicio de los pozos, hasta me ha quedado claro que la Virgen del Carmen no tiene que ir por el Marquesado de Villena y la Virgen del 15 de agosto tiene que ir por la Orden de Santiago. Lo pude comprobar en el Día del Carmen, que efectivamente no pasa la Virgen, porque cada uno tiene su... Me pareció algo que se debía de contar, que en la provincia debía de existir este libro que hoy tenemos aquí y que ha hecho una inmensa labor y un trabajo que cualquier historiador que hay en lo que es en Cuenca y en la provincia de Cuenca no puede hacer el trabajo que ha hecho este señor. Y ya, sin más, me despido de vosotros y os dejo con Valentín. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me viene ahora el problema de hacer el juego después de estas palabras que han dicho. Bueno, voy a ceñirme al guión que tengo preparado para hacer una exposición coherente en la que pretendo contar un poco la historia muy resumida en este ratito, y que
Primero voy a hablar un poco voy a decir unas palabras un poco del libro, de cómo se ha hecho el libro, y luego os presentaré unas imágenes en las que haremos un pequeño recorrido por dentro del libro, ¿no? Que me imagino bueno, espero que sean de vuestro gusto. Bueno, yo en primer lugar, pues buenas tardes a todos y gracias por venir a la presentación de este libro, ¿no? Y luego, pues en segundo lugar, lo que tengo que hacer es dar las gracias a los que me han precedido en la palabra, a Guillermo y a Fátima, por los elogios que han hecho del libro y de mi persona, ¿no? Bueno, escribir un libro como este realmente requiere de mucha fuerza de voluntad y luego pues bastante trabajo para conseguirlo. Pero tengo que decir también que las personas no estamos solas y necesitamos el apoyo y la colaboración de otras personas, de otras muchas, para que el libro al final pueda llegar a salir adelante. Así que bueno, yo tengo que agradecer lo mismo que han hecho ellos, tengo que agradecer a Guillermo Sacristán, alcalde de nuestro pueblo, pues su apoyo y que en su momento hiciese las gestiones oportunas para que el libro al final haya podido llegar a ser editado a través de la Diputación Provincial de Cuenca. Y luego pues agradecerle muchas otras cosas, como por ejemplo la preparación de este salón para que hoy podamos celebrar aquí esta presentación, ¿no? Y otras muchas que me dejo en el tintero. Y a Fátima García, pues agradecerle su presencia hoy aquí, un domingo por la tarde. Creo que el domingo había venido igual. Agradecerle su presencia un sábado por la tarde, ¿no? Dejando otros quehaceres, que tiene muchos, porque yo desde hace un tiempo la voy siguiendo y veo que hace una labor inmensa por la cultura en Castilla-La Mancha, ¿no? Por la cultura de los pueblos, ¿no? Así que muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias también por habernos recibido en el pasado mes de febrero al alcalde y a mí, y por haber creído en el libro y por haber tomado la decisión de publicar este trabajo en el que se cuenta cómo fue la historia de los Hinojosos, ¿no? Por tanto, gracias a los dos por vuestro apoyo y gracias a las instituciones que representáis, como son el Ayuntamiento de los Hinojosos y la Diputación Provincial de Cuenca. Quiero agradecer también a María Reyes, que está por aquí, su colaboración desde que tuvo conocimiento de este proyecto. Y asimismo, pues quiero destacar la labor de Antonio Izquierdo Ortega, pintor nacido en los Hinojosos, que hoy se encuentra aquí entre nosotros, que ha realizado 12 dibujos expresamente para este libro. Dibujos que recrean situaciones, algún edificio, algún monumento que ya no existe entre nosotros, pero que gracias a esos dibujos y a su inclusión en el libro se van a quedar para siempre entre nosotros, ¿no? Y en lo más cercano, pues una mención especial para la familia, para mi mujer, mis hijos, porque cada uno en su papel han sido muy importantes para que el libro llegase a su destino. Y al resto de la familia, pues gracias por estar aquí, así como a los amigos que habéis venido de aquí y de allí, de otro sitio, y gracias a todos los vecinos por estar aquí en este salón, ¿no? Porque bueno, pues uno se siente casi abrumado de ver tanta gente, ¿no? Bueno, y dicho esto, pues vamos a hablar un poco sobre el libro, ¿no? Que hoy presentamos. Lo primero es decir que la recaudación del libro, que lógicamente no será mucha, porque bueno, por la tirada más grande, va a ir dedicada íntegramente a algún proyecto cultural que se haga en el pueblo. Y luego, pues el libro viene a llenar un vacío histórico, historiográfico, que existía, a mi entender, hasta ahora en el pueblo. Un pueblo que tiene una historia muy especial por haber sido efectivamente, como ha dicho Fátima, proceder de dos pueblos, que uno perteneció a la Orden de Santiago y otro al Marquesado de Villena, pues tiene una historia muy especial, pero que cuando uno se pone a investigar y bucea en publicaciones que se han hecho sobre la Mancha, sobre la Orden de Santiago y sobre el Marquesado de Villena, pues la verdad es que aparecemos poco, ¿no? Y bueno, como aparecemos poco, pues había que hacer algo, ¿no? Entonces yo he hecho una historia
larga, una historia integral que abarca desde los primeros pobladores que llegaron a estas tierras, no al Hinojoso, digo a estas tierras, a las tierras de su término, hace unos 10.000 años, hasta la unificación de los dos Hinojosos en el año 1841. Y con un temario en el que no solamente hablo de los Hinojosos, lo digo para los que os iniciéis a leer el libro, no solamente hablo de los Hinojosos, sino que hablo de su entorno, del entorno en que se desarrolló, como son la Mancha, la formación de la Mancha, la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena. Y luego, pues sobre cómo se ha hecho el libro, ¿no? Pues bueno, es un libro que me ha llevado varios años de investigación y estudio, en los que he explorado desde la carta arqueológica que se hizo en el pueblo en el año 2011, pasando por los archivos históricos provinciales de Cuenca y Ciudad Real, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Cancillería de Granada. Parece mentira, pero hay cosas del pueblo en todos estos archivos, y en de la Cancillería de Granada hay bastantes cosas. Y luego el Archivo Diocesano de Cuenca. Aparte, eso entre otras cosas, museos y otros lugares de interés. Aparte de la lectura de muchos libros para documentarme sobre la formación de la Mancha, la formación de la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena. Realmente, si alguien quiere animarse a escribir, no hay más remedio que formarse para poder contar cosas, primero hay que conocerlas. Y luego, pues todo esto está hecho con el objetivo de hacer un libro basado fundamentalmente en documentos originales, que es donde se cuentan los hechos tal como sucedieron, porque hay muchas historias que no son historias, son, bueno, otra cosa, ¿no? Entonces el libro está hecho de esa manera. Lo que hay en el libro es cosas, o sea, todo lo que hay en el libro son historias comprobadas, y ahí está la bibliografía, están las notas a pie de página para que cualquier persona que esté interesada pues pueda ir y comprobar si lo que se cuenta ahí es cierto o no es cierto. Y el objetivo final pues era hacer un libro, de los Hinojosos, en el que se cuenta la historia de los Hinojosos para que cualquier persona que esté interesada, sea del pueblo o sea de otro pueblo, pues pueda acercarse a este libro y la pueda conocer, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, vamos para la presentación de hoy he preparado unas imágenes en las que, aparte de lo que acabo de comentar, pues vamos a hacer un recorrido por ellas. Yo las voy a ir comentando, en el que aparecen cosas que conocemos y otras que no conocemos, ¿no? Así que bueno, la primera imagen es la que está puesta en pantalla, que es la portada del libro, en cuya parte superior aparecen los Hinojosos, su historia, y bueno, aparece el nombre de la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena, ¿no? Bueno, esto es así. He puesto este nombre porque estas dos instituciones, la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena, marcaron para siempre la historia de nuestro pueblo. La marcaron para siempre desde entonces hasta ahora, pero la marca seguirá en los próximos tiempos, ¿no? Y luego, pues el dibujo que ilustra la portada es un dibujo de Antonio Izquierdo y representa al pueblo más o menos en el siglo XVIII, y en él pues se ven las dos iglesias en el centro de cada uno de los dos pueblos que fueron, porque las iglesias están hechas en lo que fueron los centros del Hinojoso de la Orden, que así era, y el Hinojoso del Marquesado. Y bueno, pues dicho esto de la portada, nos introducimos en el libro, y aquí os pongo pues unos fósiles de caracol y bivalvos hallados en nuestro término. Bueno, estos fósiles de caracol, que los podemos encontrar por alguno de los lugares del pueblo, pues tienen la friolera de entre 50 y 150 millones de años de antigüedad, que se dice pronto, ¿no? Lo que nos está diciendo que las tierras que ahora pisamos hubo tiempo que fueron un mar. Entonces,
o sea, esta zona donde vivimos fueron un fondo marino donde se criaban moluscos como estos y que, bueno, pasados muchos años, cientos de años, las tierras emergieron sobre las aguas y estos bivalvos, caracoles, empezaron a fosilizarse y a convertirse en piedra, ¿no? Bueno, pues quizá cuando uno salga a pasear por ahí, pues se puede imaginar, o a caminar con una bicicleta, porque está caminando por tierras que hace muchos millones de años eso no era un fondo marino. Seguimos hacia adelante y bueno, pues pasaron varios millones de años, tuvieron que pasar varios millones de años cuando empezaron a vivir por aquí los primeros pobladores que nos dejaron estos restos de cerámica y lascas. Los primeros pobladores que empezaron a venir por aquí se asentaban en zonas donde había agua, porque donde había agua de manera natural, bien fuentes o bien arroyos, que entonces había muchos, ¿no? Estos restos de cerámica y lascas los encontraron los arqueólogos en la cuesta de los Granadinos, que está por el camino de Buenavista, y los dataron con una antigüedad de 10.000 años. Quiere decirse que hace unos 10.000 años ya empezaron a llegar por aquí los primeros pobladores. No serían muchos, pero bueno, ya llegaron y nos dejaron estas huellas. Sigo avanzando un poco y aquí os pongo una imagen conocida para muchos de vosotros, que es la cueva de la Covatilla, una imagen de la puerta de la cueva y del interior. Es otro de los lugares donde hubo pobladores desde la antigüedad, pero posterior a lo que acabo de decir antes, porque en esta zona los pobladores ya son de la edad del bronce y de la edad del hierro. Fijaos que la puerta de la cueva está, dijéramos, tallada en la piedra y para eso tenía que haber unas herramientas capaces de hacerlo, ¿no? Así que bueno, pues también, pero bueno, deciros que parece que la cueva es lo más importante, pero lo más importante no era la cueva, lo más importante era que próximo a la cueva, a unos 100 metros aproximadamente, está el arroyo de la Desilla, que siempre antes llevaba agua, ¿no? Y el agua era el elemento fundamental de la vida y por eso se hizo ahí la cueva, porque ahí convergían dos arroyos. Y seguidamente os pongo esta piña funeraria, es una piña funeraria de época romana, tallada en piedra caliza, que fue encontrada por los hermanos Manuel y Cruz Izquierdo, que la encontraron también en un paraje de la Desilla junto a 3 ánforas romanas que contenían cenizas procedentes de incineraciones humanas. Esta piña nos está diciendo que por el terreno de la Desilla hubo asentamientos romanos y también nos está diciendo que esos romanos incineraban a sus muertos tal como los incineran o los incineramos en las sociedades actuales. Y decir también que la piña tiene unos 2000 años de antigüedad y tenemos la gran suerte, que probablemente Fátima también lo conozca ahora, que se conserva en el Museo Arqueológico de Cuenca, donde podemos pues, organizar visitas, ir a conocer el museo, que es un museo precioso, y allí podemos encontrar esta piña que aparece como donada por los hinojosos. En el libro va contado quién encontró la piña, ya lo he dicho, pero quién donó, bueno, cómo fue a traer la piña al Museo Arqueológico de Cuenca. Pero bueno, es una suerte que conservemos esta piña de hace 2000 años, de época romana, y que se conserva en el Museo Arqueológico de Cuenca, cuando muchas de las cosas pues, se van perdiendo. A continuación pongo los falos de la Hontanilla, ¿no? Bueno, estas esculturas fálicas son conocidas por la mayoría de aquí, están en el Cerro de la Hontanilla, donde se adoraban en la antigüedad como dioses de la fertilidad. Estas esculturas fálicas son únicas en Castilla-La Mancha, probablemente son únicas en España, y por tanto son un legado histórico y cultural muy importante que no debemos perder, porque son testimonio de la cultura y las creencias religiosas que tenían algunos de los pueblos que se asentaron por esta zona en la antigüedad. Voy más adelante de los papeles, así que voy a decir me pongo un poco en orden, ¿no? Sí, los palos de Hontanilla. Bueno, pues nada.
yo confío en que Fátima nos ayude a adaptar los falos, que es una cosa que llevamos persiguiendo mucho tiempo. Bueno, y ya pues seguimos avanzando y llegamos al Hinojoso en era cristiana. Bueno, aquí con mis apuntes y tal, pues Antonio hizo esta recreación de cómo sería el Hinojoso, el primer Hinojoso. Bueno, el Hinojoso en la era cristiana aparece al final del siglo XII, principio del siglo XIII. Es por tanto cuando se habla del pozo del Hinojoso, es un pueblo de los más antiguos de la zona. Eso lo ha contado en el libro y que lo sepáis. Somos uno de los pueblos más antiguos de la zona. Aquí el problema que hubo en el año 1241, por problemas que había entre la villa de Alarcón y la Orden de Santiago y también el Obispado de Cuenca, problemas por derechos eclesiásticos y por límites territoriales, pues el rey Fernando III en el año 1241 decidió deslindar y amojonar estas tierras para ver lo que le correspondía a cada uno. Y entonces en ese deslinde pues se hicieron el pozo del Hinojoso como mojón. Y esto es una noticia trágica para los hinojosos, porque lo que ocurrió es que el pozo del primer Hinojoso quedó dividido por la mitad y a partir de ese momento empiezan a nacer dos hinojosos. Uno que sería el Hinojoso de la Orden, que pertenecería a la Orden de Santiago, y otro que sería el Hinojoso del Marquesado, que pertenecería a la Villa del Alarcón, luego el señorío de Villena y después al Marquesado de Villena. Bueno, aquí quiero hacer un apunte. Hasta ese momento, estamos hablando final del siglo XII, esta zona estaba ocupada por los musulmanes, y con la llegada de la Orden de Santiago y la Reconquista, bueno, pues se forma una sociedad cristiana nueva, ¿no? Esta sociedad cristiana se va a formar una sociedad feudal, una sociedad estamental, una sociedad dividida en tres estamentos: estamento de la nobleza, el estamento del clero y el pueblo llano. La nobleza y el clero eran dos estamentos privilegiados porque no pagaban impuestos a la corona, o al menos no pagaban todos los impuestos a la corona, porque la historia no es una cosa fija, sino que va evolucionando como todo. Y el pueblo llano era quien tenía que soportar la mayor carga de los impuestos y la mayor carga del trabajo del conjunto de la sociedad. Hago este apunte porque cualquier persona que se adentre en el libro va a ver cosas que le pueden resultar un poco así, pues un poquito raras a lo mejor, ¿no? Pero es porque el libro está escrito en tiempos de esa sociedad. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta. Aunque yo también en el libro digo que lo de los estamentos, pero bueno, por si se pasa, ¿no? Sigo avanzando y bueno, a partir de ese momento nacen dos pueblos, ¿no? Y vamos a ver el recorrido de cada uno de ellos. Aquí pongo una fotografía de la villa de Alarcón actual. Bueno, pongo esta fotografía porque a la villa de Alarcón perteneció el Hinojoso del Marquesado durante casi 200 años. Ya vemos el recorrido que lleva el Hinojoso del Marquesado. A continuación pongo un plano de un croquis, que los números no lo veréis muy bien, pero es del señorío de Villena, que lo funda el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Bueno, este señorío, hacia el final del siglo XIII, hay una guerra por ver quién hereda la corona del rey Alfonso X, y entonces hay una guerra en la que participa el señorío y pierde los pueblos del sur. Y aparece don Juan Manuel, este que veis a vuestra izquierda, y el nuevo señor de Villena. Y le pide a la reina de Castilla, que era María de Molina, que en compensación de los pueblos que ha pedido por el sur, le done la villa de Alarcón y sus aldeas, entre ellas estaba el Hinojoso de la Orden, del Marquesado y también el monte. Y la reina se lo concede. Bueno, traigo esto al caso, a la presentación, porque es para que sepamos cuándo entra el Hinojoso del Marquesado en el señorío de Villena, que es final del siglo XIII, principio del siglo XIV.
En cuanto a don Juan Manuel, este personaje que vemos aquí a la izquierda fue un hombre muy importante en la mitad del siglo, toda la mitad del siglo XIV, pero fue un hombre, un gran escritor, cuyos libros, como el Conde Lucanor y otros, se leen todavía en los colegios y en las universidades, porque son buenos libros. Pero fue un hombre codicioso, belicoso, que se pasó la vida guerreando contra todos los vecinos de su señorío, especialmente con la Orden de Santiago. Y también lo traigo aquí, ¿por qué? Porque los enfrentamientos que tenía con la Orden de Santiago pues afectaban a los dos hinojosos. Entonces, cuando se habla que en los hinojosos había problemas, que tal, que antes, que no sé qué, pues efectivamente es verdad, porque es que los enfrentamientos de la Orden de Santiago con el señorío de Villena, pues cada hinojoso estaba obligado, y más en la sociedad que os he dicho, sociedad estamental, estaba obligado a defender a su señor. Entonces es normal que hubiese problemas entre los dos hinojosos. Pasa como el ejemplo, ¿qué pasa con Rusia y Ucrania ahora? Pues los rusos defienden a Rusia y los ucranianos defienden a su país, ¿no? Para que veamos un poco las cosas como van sucediendo. A continuación os pongo el castillo de Belmonte, porque el castillo de Belmonte es, el castillo de Belmonte es un símbolo de Belmonte, también es un símbolo del marquesado de Villena. Lo traigo aquí porque en el año 1367, y me voy dejando los papeles atrás, bueno, en el año 1367, bueno, pues Belmonte era aldea de Alarcón, como el hinojoso del marquesado, pero se constituyó en villa. Y a la nueva villa, para que se desarrollase, pues el marqués de Villena le donó las aldeas del hinojoso del marquesado, Osa de la Vega y Monreal del Llano. Quiere decir, dejando las otras dos aparte, que el hinojoso del marquesado dejó de ser aldea de Belmonte, de Alarcón, y pasó a ser aldea de Belmonte en el año 1367. Y estuvo dependiendo de Belmonte hasta la unificación de los dos hinojosos, hasta el año 1841. Es decir, estuvo 474 años, casi 500 años dependiendo el hinojoso del marquesado de Belmonte. Fijaos que los hinojosos llevan unidos, ya lo veremos después, 181 años, con lo cual estuvo más del doble de tiempo unido el hinojoso del marquesado a Belmonte que la villa que tenemos unida en la actualidad. Simplemente para que reflexionemos un poco cuando analizamos las cosas cómo pasan o cómo dejan de pasar, ¿no? Y ya a continuación dejo el recorrido que llevó el hinojoso del marquesado y pongo esta recreación, es una recreación lógicamente basada en documentos, y cómo era el hinojoso del marquesado en los siglos XIV y XV, con la iglesia de San Bartolomé, que era una iglesia de traza románica, con el cementerio parroquial, porque los cementerios parroquiales estaban en el norte de las iglesias, y con el edificio del concejo. Este era el centro del hinojoso del marquesado, porque cada hinojoso tenía su centro. Seguimos avanzando y os pongo aquí la iglesia de San Bartolomé, una fotografía actual, y esta iglesia se construye entre los siglos XVI y XVIII. Se construye para acoger el aumento de vecinos que se estaba produciendo en el pueblo. Pero bueno, esta iglesia tiene una connotación especial, y es que se construye a partir de la primitiva iglesia románica. Por eso la iglesia tiene la forma que tiene un ábside románico espléndido y muy bonito, pero que sepamos que es se corresponde con la primitiva iglesia y las modificaciones que le hicieran en el momento de unirlas, ¿no? Avanzamos. Bueno, pues aquí pongo una calle que todos la conocemos, algunos más que otros, la calle del Toledillo, porque en el libro llevo unas cuantas páginas dedicadas a los toledillos en Castilla, en Castilla, desde el siglo XVI en adelante, y concretamente pues va también un relato sobre el toledillo de nuestro pueblo. Y ya pues terminamos el recorrido del hinojoso de la Orden y nos vamos al hinojoso del marquesado, y nos vamos al hinojoso de la Orden. Aquí pongo el monasterio de Uclés, porque a Uclés y a la Orden de Santiago es donde se incorpora el hinojoso de la Orden. Bueno,
en Uclés se instaló la Orden de Santiago en el año 1174 y la Orden de Santiago, quiero que tengamos todos claro, que se funda en el año 1170 y el objetivo prioritario y primordial de la Orden de Santiago es ayudar a los reyes cristianos, a los obispos y a los papas a expulsar a los musulmanes que llevaban instalados en esta zona de la península más de 400 años, casi 500 años. Bueno, desde los inicios, el Hinojoso de la Orden pertenece a la Orden de Santiago. Y aquí pongo un plano de lo que es la primitiva Mancha. Este plano no veréis muy bien algunos los pueblos, pero yo digo que está en la Mancha primitiva, porque luego cuando llegó el tiempo del Quijote y todo eso, pues la Mancha ya pues, ha ido creciendo, se ha ido extendiendo, pero la Mancha primitiva es esta, el Común de la Mancha, una organización de pueblos que funda la Orden de Santiago para desarrollar esta zona de la Mancha que hasta entonces estaba vacía de pueblos y prácticamente vacía de gente. Bueno, pues a esta organización perteneció el Hinojoso de la Orden, pertenecieron por la Comunidad de Santiago, Mota, la Pura del Monadiel, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que encuentro aquí está en el libro ampliamente explicado. Sigo un poco más adelante, hay un salto de 500 años y bueno, pues esto que veis aquí, este mapa es un mapa del territorio de la Orden de Santiago, que baja desde Ocaña, Uclés y hasta Quintanar de la Orden y un poquito más. Bueno, la Mancha, 200 años después, se había llenado de pueblos y se había llenado también de gente. Y entonces la Orden se organiza de otra manera para gestionarlo, ¿no? Esa gente. Y aparece el partido de Quintanar de la Orden de Santiago. Partido de Quintanar de la Orden de Santiago, porque Quintanar era un pueblo que se había hecho grande y a él pertenecieron los antiguos pueblos del Común de la Mancha, entre ellos el Hinojoso del Marquesado. Lo traigo aquí porque a veces, hablando con algunas personas, dice, bueno, es que creo que el Hinojoso dependió un tiempo de Toledo. No, dependió de Quintanar de la Orden de Santiago, pero no de Quintanar de Toledo, porque las provincias entonces no existían. Bueno, todo esto está bastante más amplio en el libro. Y continuamos otro poco y aquí vemos el mapa de España en el año 1749, mitad del siglo XVIII. En el centro izquierda está el Reino de Castilla y el Reino de Castilla para esa fecha se había dividido en provincias. Habían ido modificando la organización y aparecen las provincias. Entre esas provincias están la provincia de La Mancha, no sé si con ratón, la provincia de La Mancha y la provincia de Cuenca. Bueno, pues a la provincia de Cuenca pertenecía el Hinojoso del Marquesado y a la provincia de La Mancha pertenecía el Hinojoso de la Orden. Y se daba una circunstancia especial, y es que el límite entre las dos provincias pasaba por la mitad de los dos Hinojosos, por lo que fue la calle del Charco. ¿Vale? O sea, la calle del Charco era división provincial de los dos Hinojosos, pero también era división provincial división de las dos provincias. Y ya llegamos como antes, al centro del Hinojoso de la Orden. Y tenía también su centro, que lo marcaban la iglesia, y en la iglesia lo marcaba el concejo, lo que hoy es el centro cultural, y un poco más al fondo las casas de la Orden de Santiago, que se corresponden con la casa que hoy es Casa de Ofelia y parte también de la que era, a ver, no me sale, este izquierdo, la panadería, Manolo Izquierdo, ¿vale? Y aparece aquí una cosa muy importante que yo no la conocía y me imagino que no la conocía nunca. Este edificio primero que vemos es la primitiva iglesia de San Bernabé. Todos hemos conocido la iglesia de San Bernabé actual, que nos preguntamos cuándo ha nacido. Bueno, pues la primitiva iglesia de San Bernabé fue esta iglesia, que yo la descubrí analizando las actas de los visitadores de la Orden de Santiago. Y se lo comenté a Antonio, y Antonio hizo esta recreación. Que hubiese iglesias primitivas es algo totalmente lógico cuando lo analizas, porque los pueblos nacían con muy poquitas familias. Algunos pueblos nacían
con una familia, otros con dos, luego tenían 4, 5, 20 familias. Necesitaban lugares de culto cristiano, pero no podían tener iglesias como las que hemos conocido ahora. También da una amplia información de esta primitiva iglesia de San Bernabé, que creo que para la mayoría pues, es la primera vez que tenéis conocimiento de ello. Seguidamente ponemos la iglesia de San Bartolomé en su estado actual, una iglesia que se construyó, San Bernabé, en su estado actual, que se construyó en el siglo XVI, entre los años 1538 y 1600. Avanzo un poquito más y os pongo 3 fotografías de 3 de las ermitas que hubo y que ya solamente nos quedan los restos. En la parte superior izquierda están los restos de la ermita de San Andrés, en la parte superior derecha están los restos de la ermita de la Virgen del Carmen. Que hubo una ermita de la Virgen del Carmen en el Cerro de San Antón, y en la parte de abajo están los restos de la ermita de San Sebastián, que están mezclados un poco con los faros. Y ya voy a hablar un poco del interior de los pueblos, la vida que afectaba a los vecinos entre los dos hinojosos. Y pongo el Pozo Viejo, que se revela en estas investigaciones como el origen del pueblo. El pueblo nació en torno al Pozo Viejo, con lo cual es el vestigio más antiguo que conservamos en el pueblo. El Pozo Viejo fue el origen del pueblo, fue centro de la vida social de los dos hinojosos y punto de discordia. A pesar de que los dos hinojosos estuviesen separados, el pozo se surtía de agua a los dos hinojosos. Pero, ¿por qué es punto de discordia? Porque a partir de la separación, la división de los dos hinojosos, pues era punto de discordia porque fijaos que estar en un lado del pozo suponía estar en la Orden de Santiago y estar en el otro suponía estar en el Marquesado de Villena. Bueno, la sociedad medieval, en el libro lo veréis, era una sociedad muy violenta. O sea, por quítame aquí esas pajas, mataban a una persona. No era como ahora. Y entonces una persona que cometía un delito en un lado de un hinojoso se trasladaba al otro y la justicia ya no lo podía detener. Así que ocurrían situaciones rocambolescas. De ellas veréis muchas. Avanzo un poquito más y de esas situaciones hay aquí un dibujo, no hemos hecho, lo ha hecho Antonio, recreando un conflicto que hubo en el año 1542, cuando vecinos, alcaldes y vecinos del Hinojoso del Marquesado y alcaldes y vecinos del Hinojoso de la Orden tuvieron una disputa porque unos decían que el mojón que dividía los dos pueblos eran el Pozo Viejo y los otros decían que el mojón divisorio era un hito que había hincado en mitad de la calle, como si fuera la carretera de ahora, a unos 4 metros del pueblo. Por esto tuvo que venir un juez al pueblo, hacer las pesquisas necesarias y al final condenó a los que encontró culpables a penas bastante dolorosas. Y seguidamente os pongo aquí unas imágenes de 2 escudos heráldicos. Estos escudos heráldicos, uno está hoy en la Orden y otro está en el Marquesado, los reconoceréis. ¿Por qué los traigo aquí? Bueno, pues porque habrá un capítulo y parte de otros 2 dedicado a escribir sobre los hidalgos de carne y hueso, a personas con nombres y apellidos que disfrutaron de las prebendas de ser hidalgo, que tuvieron, digamos, el título de hidalgos, ¿no? El privilegio de hidalguía. Y bueno, pues para saber cómo se desempeñaban estas personas, qué oficios desempeñaban en los ayuntamientos y cuáles eran los privilegios y qué situación social tenían, ¿no? Vamos a ver, para mí era una condición obligada. Si el hinojoso de la Orden es el pueblo, o fue el pueblo que más hidalgos tuvo siempre en los pueblos de la Orden de Santiago. Y bueno, pues yo me prometí hacer un estudio y a ver qué pasaba y aquí va en el centro del libro. Y seguidamente pongo un plano que no os dirá mucho así a primera vista, pero deciros que es un plano interesantísimo bajo el punto de vista histórico. Es un plano realizado a mano en el siglo XVIII por un vecino del pueblo, en el que anotó todos los caminos, todas las sendas
las ermitas, iglesias que había, molinos, las tierras dedicadas a monte, las tierras dedicadas a olivas, infinidad, bueno, pues un montón de cosas. Y en este plano, concretamente, para la persona que a lo mejor pueda dudar que que hubo una ermita de la Virgen del Carmen San Antón, en este plano la dibujó, la persona que hizo el plano dibujó esa ermita, con lo cual nos viene a confirmar la existencia de esa ermita de la Virgen del Carmen en el Cerro de San Antón. Y ya, bueno, me voy acercando al final. Aquí os presento un plano de la plaza de abajo, que se había convertido en el centro de la vida económica y social de los Hinojosos. Esta plaza se corresponde con la plaza actual, pero esta plaza se fue formando poco a poco. Primero se llamó la Plaza del Pozo Viejo, luego se fue ampliando y se le dio en la denominación de Plaza de Abajo, y aquí convergían las calles de los dos pueblos, convergía el camino que venía de Madrid a Murcia, que venía de Madrid y que se iba hacia Murcia y a Valencia, y por aquí pasaban muchos arrieros, muchos transeúntes, y al abrigo de esos transeúntes pues se fue generando el negocio, y aquí nacieron en la plaza. Fijaos que es atípico, lo normal es que si el Hinojoso del Marquesado tenía su plaza y el de la Orden tenía su plaza, pues que las posadas estuviesen allí, ¿no? Pues las posadas estuvieron en esta plaza, que no era de ninguno de los dos pueblos. Y aquí nació la posada de la Orden, nació la posada del Marquesado, nacieron las ermitas de la Concepción en la Orden, la ermita de Concepción en el Marquesado, nacieron herrerías, nacieron algunas tabernas. Lo que he dicho, se convirtió en el centro de la vida económica y social. Y eso nos dice también que para este siglo XVIII, por la relación entre las gentes de los dos hinojosos, pues era una relación ya fluida, porque sabían, bueno, ya lo veréis en el libro, a partir de los Reyes Católicos las cosas empiezan a cambiar y aquí hay una relación fluida, ¿no? Bueno, pues incluso en el libro van contados quién regentaban las posadas, ¿no? Y bueno, otro dibujo es de la posada del Marquesado vista desde el lado del Hinojoso de la Orden. Y ya llegó al final, la unificación de los dos hinojosos, que se produce en el año 1841. Bueno, y la pregunta que nos podemos hacer es por qué la unificación no se produce antes, ¿no? Pues bueno, hablé al principio de la sociedad feudal, sociedad elemental, sociedad señorial, y esa sociedad, vamos, no pensaba de ninguna manera en perder que dos pueblos se unieran y que pasasen a un señorío y otro señorío perdiese el pueblo. Entonces, en el siglo XVIII, es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, van haciendo una nueva sociedad, la sociedad, burguesa, y que está compuesta por hombres de negocios, notarios, abogados, etc. Y estas personas ya no admiten que haya una sociedad estamental en la que hay dos estamentos privilegiados. Y entonces el siglo XVIII es un siglo convulso. Por ejemplo, en Francia se produce la Revolución Francesa, que incluso guillotinaron al rey francés Luis XVI y bueno, pues se hizo una constitución y cambiaron el antiguo régimen. En España las cosas se hicieron algo diferentes, pero bueno, también llegó en el año 1808 se produjo la invasión de Napoleón de España, y en España pues se produjo la reacción, la guerra de independencia contra los franceses. El rey español, Carlos IV, no estaba en España, estaba en Francia, en un acto rocambolesco, y se forma una junta general suprema, una junta suprema central para regir los designios de la guerra y los designios del país. Y es entonces cuando en esa junta había personas de toda condición, personas ya también liberales, reformadores, etc. Y entonces se proponen hacer la Constitución de 1812, y hacen la Constitución de 1812, que es la que va a derogar la sociedad
feudal estamental, ¿no? Y hace la nueva constitución. Y entonces, con esas derogaciones están la derogación de las órdenes militares y la derogación de los señoríos. O sea que se acaba el señorío de Villena, se acaba la orden de Santiago y empieza una nueva sociedad. Bueno, pues con esa nueva sociedad, en el año 1833, ¿no? Hay muchas más cosas, pero bueno, en el año 1833 España se organiza en provincias. Se acaban los señoríos, se van acabando los reinos y España se organiza en provincias, 49 provincias, las que todos hemos estudiado en la escuela y que nos sabemos de memoria, ¿no? Que luego fueron 49, que luego fueron 50. Bueno, pues en esa situación también las provincias acometen una reordenación. Y de tal manera que la provincia de Cuenca, que tenía su límite en la calle del Charco, de aquí de la plaza, pues trasladara su límite hacia Quintanar, 9 kilómetros. El Hinojoso de la Orden entonces queda enclavado en la provincia de Cuenca, junto con el Hinojoso del Marquesado. Y es entonces, con las nuevas leyes y los dos hinojosos en la provincia de Cuenca, cuando se puede llevar a cabo la unificación. Y no antes. Hay gente que ha dicho que antes quisieron unirse y tal. No, la unificación se produjo entonces porque no se pudo producir antes. Y estos planos que vemos aquí, o sea, estos pueblos que vemos aquí, todos estos pueblos pertenecían a la Orden de Santiago y 7 de ellos se quedaron en la provincia de Cuenca y 8 en la provincia de Toledo y 4 en la provincia de Ciudad Real. Y dicho sea de paso, la provincia de Ciudad Real pues venía de la provincia de La Mancha. Cuando he dicho que el Hinojoso de la Orden pertenecía a la provincia de La Mancha, luego se pasó a llamarse la provincia de Ciudad Real, con alguna reordenación de su término y tomó el nombre de su capital. Y bueno, pues una vez reducidos los hinojosos, la última imagen que pongo es la imagen del ayuntamiento actual de los hinojosos, ¿no? Con los dos hinojosos reunificados, pues desaparecen los ayuntamientos del Hinojoso del Marquesado y el ayuntamiento del Hinojoso de la Orden, y se funda un nuevo ayuntamiento para regir los designios de la nueva villa unida en la plaza que antes era la plaza de entre los dos pueblos, y se hace en el edificio que estaba la ermita de la Concepción del Hinojoso de la Orden. Y la plaza, que antes era Plaza del Pozo Viejo, plaza de abajo, pues pasó a ser la plaza pública. Muchos de los que vivimos aquí, o hemos vivido de hace muchos años, pues antes veíamos esos edificios singulares donde estaban las escuelas de niñas, las escuelas de chicos, en la Orden o en el Marquesado, y nunca casi nos hemos preguntado. Ahora, cuando ya sabemos estas cosas, pues porque vemos que esos edificios que son como el de la biblioteca, el hogar de los mayores y todo esto, que son edificios especiales, que tienen una construcción especial, eso es así porque proceden de los ayuntamientos, de los concejos, de cuando nuestro pueblo era el Hinojoso de la Orden y el Hinojoso del Marquesado. Y bueno, pues por mi parte, pues quedo a disposición de cualquier pregunta que me queráis hacer, y por mí termino mi intervención y mi posición. Muchas gracias a todos. Está aquí entre nosotros Antonio Izquierdo Ortega, que ha realizado 12 dibujos para el libro. Algunos de ellos los he aprovechado para explicar algunas cosas del libro, y bueno, pues él tiene interés de dirigir la palabra aquí al público y decir lo que él quiera decir, así que le pasamos el micrófono y que se explaye en él.
Buenas tardes, señor alcalde, concejales, autoridades, Fátima García, diputada de Cultura Cuenca, y a todos los presentes. Durante varios años he estado sometido a tratamientos, cirugías, debido al cáncer del que, de momento, se le ha vencido. Por lo que para mí es un honor poder asistir a este acto y contribuir como ilustrador en el libro Los Hinojosos, su historia entre la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena. Celebro el encuentro que tuve con Valentín Romeral en agosto del 2018, en el que fui pregonero de las fiestas de la Virgen Morenita. En la exposición que realizaba de dibujos de mis vivencias del siglo XX en el pueblo, surgió la idea, él me comentó que estaba recopilando datos para escribir la historia de los Hinojosos. Yo le ofrecí que contara con mi colaboración y con los dibujos que acompañan a los hechos acaecidos a través de la historia. Pasamos los años de pandemia comunicándonos a distancia en un consenso mutuo. Valentín ha realizado una gran labor de investigación visitando infinidad de veces 8 archivos nacionales y ha contado magistralmente la historia de nuestro pueblo. Yo quedo inmensamente agradecido por ser partícipe de la historia del pueblo en el que nací. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, estamos a tiempo. ¿Segura? Sí. ¿Se ha quedado algo en el tintero? Tenemos una segunda parte. Vamos a ver, he dicho al principio que lo que quise hacer era una historia general, por eso es un poco más larga, y luego pues tuve la inmensa suerte de conocer la carta arqueológica que se había hecho en el pueblo, que fue por una cosa rocambolesca. Encontré a un señor que es arqueólogo y que vi que había publicado una cosa de los Hinojosos. Lo llamé por teléfono y bueno, pues hablamos un rato y me dijo: ¿usted conoce la carta arqueológica de su pueblo? Digo, pues no. Dice, pues vaya usted a su pueblo y tal, que le cuenten tal la carta arqueológica, que ahí vienen cosas interesantes. Vine al ayuntamiento y bueno, pues en el ayuntamiento hay lo que hay, ¿no? Porque no dejan todas las cosas. Aunque también me recomendó que fuese a Toledo, a la Consejería de Cultura de Toledo, y allí fui y la verdad es que encontré cosas maravillosas. He puesto en el libro algunas cuantas cosas que vais a ver, que por lo menos, bueno, porque nos ayuda a entender la antigüedad, ¿no? Y van contadas bastantes más cosas de las que yo he contado aquí de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, pues fue maravilloso encontrar eso porque bueno, te ayuda a enlazar lo que quieres conocer. Y es que es muy importante saber que hace 10.000 años pues había por aquí ya algunas personas que vivían. No es que viviesen en el Hinojoso, vivían en nuestro término, ¿no? Como es importante conocer que estamos hartos de ver fósiles de caracol por aquí, pero que resulta que no sabemos lo que son, ¿no? Y cuando te pones a investigar y ves que tienen 150 millones de años, pues te dices, pero bueno, reflexionas un poquito y dices, y que entonces estas tierras pues formaron parte del fondo marino, y son cosas maravillosas conocerlas, que son así, ¿no? Y sobre todo para pensar en lo que es la vida, en lo que es la evolución de la vida y de dónde venimos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que me he dejado cosas sin hacer, según lo que me he dejado ha sido un montón de cosas que he investigado
y que no las he podido meter en el libro. ¿Por qué? Porque si no te sale un libro de 3.000 páginas. ¿Alguien más? Sí, yo, Valentín. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. No sé si será oportuno decir lo que voy a decir ahora, pero lo considero interesante. Y además, estando el señor alcalde y la señora también aquí diputada, pues es conveniente que sepamos que no solamente se descubrieron eso que hemos visto aquí, se descubrieron unas ánforas llenas de ceniza. Y eso sí, posiblemente se ha sabido. Pero lo que no sabe, la mayoría no sabemos, o no sabéis seguro, es que están en Barcelona, en Tarragona, perdón. Porque vinieron unos señores curas aquí y, aprovechando la ignorancia de quien las poseía, se las llevaron allí. Y yo digo, ¿será posible, puede ser posible que reivindiquemos eso y lo traigamos aquí o a Cuenca? Eso a mí me está doliendo una barbaridad. Que esa gente se aprovechara, además de unos señores que descubrieron eso al hacer una noria y que dos de ellos aún viven, están aquí, lo pueden demostrar, lo pueden decir. Entonces, si me he pasado, lo siento. Pero es que eso quería que lo supiéramos la mayoría. A ver si es posible reivindicar eso y decirles, oiga, eso es nuestro. A mí no me parece que sea inconveniente, al contrario, me parece que es importante que usted lo diga y que conozcamos que hay ese tipo de cosas por ahí que algún día se lo llevaron de nuestros pueblos. Apellidos Quintana. En el que el Los alcalde curas y yo, Quintana. uno a uno, vamos a intentar traerlas a los Hinojosos o por lo menos al Museo Arqueológico de Cuenca, para que lo podáis identificar. Y lo vamos a intentar. Yo lo que vamos a ver sobre el tema de las ánforas que dice Ramón serán otras, ¿no? Vamos a ver. A raíz de las ánforas de la piña funeraria, yo fui a ver a Manuel Izquierdo, que está en la residencia de Fuente del Pino, y bueno, ahí lo cuento, una conversación entrañable con él. Pues fue el que me contó, porque la piña está en el Museo Arqueológico de Cuenca, pero a mí la directora del museo me dijo que estaba donada por los Hinojosos y le dije, ¿pero de dónde es? ¿De los Hinojosos? Dice, pues no lo sabemos. Estoy pendiente ahora de hacer gestiones para que digan de dónde es la piña, porque con los datos que me dieron me fui a hablar con Manuel Izquierdo y entonces me contó, le enseñé la fotografía de la piña. Digo, ¿conoces esta piña? Y me dijo, sí, esta piña la encontramos mi hermano y yo, mi hermano Cruz y yo, y la encontramos en tal sitio, nos contó detalles, y entonces la piña, sabemos de la tierra incluso que se cogió la piña. Y lo que sí me contó también, a lo que voy, es que junto a la piña tenían 3 ánforas romanas. Estaban las 3 ánforas romanas, se trajeron la piña a su casa y las ánforas. Y esa piña y las ánforas, pues con el tiempo se les rompieron, porque las tuvieron tiempo en su casa. Y esas piñas pasaron, se rompieron. Nos lo contó él, y eso es testimonio verídico de él. Y la piña se la entregaron a Don León. Y parece ser que, pues, a través de Don León, allí no figura que fue Don León, pero si la entregaron a Don León, pues a través de Don León fue como llegó al Museo Arqueológico de Cuenca. Y os digo que hay que verla. Yo la he visto ya 2 veces, porque es una maravilla. Es una piña que tiene unos 30 centímetros de alta por 25 centímetros y bueno, es espectacular. Eso hay que verlo. Así que bueno, os cuento esto, que hubo ánforas, que tal. Luego habría otras que efectivamente está claro que allí pues se han encontrado muchas cosas y que hubo vida desde la antigüedad. Las ánforas están en Tarragona y se las llevó don Ramón y don Blas. Sí.
si tú lo dices que eres, eres hijo de tú. Sí, sí. Y él me lo ha confirmado. Está allí. ¿No? Pues podemos hablar con ellos cuando vienen para las fiestas, a ver si las tienen. Bueno, que si no hay más preguntas, pues... Sí. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Buenas tardes. Dicen, y digo dicen porque así no me culpo yo también, la culminación de la persona no se alcanza hasta que no tiene un hijo, ¿entiendes? Planta un árbol, ¿entiendes? Y escribe un libro. No he llegado a esto. Enhorabuena, Valentín, y muchas gracias sobre todo por esta escuela que nos deja. Este libro lo leeremos con entusiasmo, ¿eh? Y tú disfruta también por este escrito y este libro que has hecho. Yo a Valentín le conozco de hace poco. Digo de hace poco porque él estaba en Barcelona, yo en Alcalá de Henares, en Cuenca y demás. Pero las mujeres eran íntimas amigas. Y si las mujeres son íntimas amigas, tenemos que ser amigos también. Y en una ocasión nos invitó a Toledo. Entonces empecé a conocer la vida de él y yo quedé maravillado. Lo digo aquí porque no por dar las gracias a él, sino por la consecuencia de este libro. Cuando nos jubilamos, yo por ejemplo pasé al inserso, pero él no. Él dijo que quería estudiar y se puso a estudiar, pero como uno jubilado se pone a estudiar y nada más que elige una carrera superior. Y esta carrera superior pues le ha servido para darnos esta satisfacción a los hinojosos. Por eso yo le doy las gracias repetidas. Él se dedicaba allí a enseñar Toledo a los estudiantes. Yo le dije, pero cobrarás, no tendrás algún sueldo. No, nada, altruista totalmente. Igual que lo hace al cobrar los beneficios de este libro. No va a ser por él, va a ser para cultura del pueblo. Pues eso tiene más importancia todavía. Yo decía, una persona que se dedica a entregarse a los demás, no merece solamente unas gracias. Muchas y muchísimas gracias. No, muchas gracias, Julián. Bueno,
Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy joven y luego tuve la suerte de jubilarme joven también, ¿no? Y entonces cuando uno se jubila, pues puede optar por muchos caminos. Uno de ellos es, pues, porque hoy hay muchas posibilidades, pues es hacer muchas cosas, actividades de cualquier tipo. Yo me ha gustado siempre aprender y bueno, tuve la oportunidad de, efectivamente, recién jubilado, pues matricularme en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estuve 5 años haciendo humanidades, me licencié y me abrió muchas puertas para viajar, para conocer arte románico, conocer cosas. Y bueno, pues al final cuando dice lo que dice Julián, es que pues he estado 5 o 6 años siendo voluntario cultural en el Museo Sefardí de Toledo, ¿no? Museo de la Cultura Judía. Y bueno, pues nada, pues cada uno hacemos unas cosas, digamos, ahora siempre cuidado, porque hay gente que cuando ha visto el libro le ha dicho a la mujer, pues te habrá quitado muchas horas. Y digo, bueno, pues es que en la vida hay para todo, En la vida pues tienes horas que en lugar de ver la televisión, pues tú te coges un libro, te pones a investigar, no sé qué, pero cuando llega a las 7 de la tarde y decimos vámonos a pasear o vámonos al baile, bueno, cuando llegan las fiestas, vosotros sabéis que yo soy de los que más bailo. Entonces, quiere decirse que hay tiempo para todo, ¿no? Y el de investigar pues es una tarea para los jóvenes que hay por aquí. Os digo que es a estas chicas pequeñas, que la investigación es una tarea apasionante porque bueno, disfrutas, encuentras muchas cosas que nadie ha visto, que a lo mejor nadie va a volver a ver, y eso pues es un privilegio, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que hay que hacer es trabajar y bueno, procurar hacer el bien a los demás.